aprendizaje esperado, resuelve problemas que implican el uso de razones trigonométricas. Y eso ya empieza como que, ¿qué será eso? ¿Verdad? Razones trigonométricas y nos dice cuáles, seno, coseno y tangente. Nos especifica estas tres. Pero ahorita las vamos a ver. Lo que quiero que recordemos de esto, de las funciones trigonométricas, tiene que ver exclusivamente con los triángulos rectángulos. Esto funciona, estas relaciones que ustedes vieron, solo funcionan en triángulos rectángulos. Entonces, no, en otro triángulo no va a funcionar. Siempre los problemas que veamos van a ser como los del teorema de Pitágoras, en triángulo rectángulo. Ahora, ¿cómo identifico un triángulo rectángulo? Fácilmente, siempre recuerden que debe tener ángulo de 90. Aquí, formarse una L. Esta que acabo de formar aquí, esta L que acabo de formar aquí, me indica que hay un ángulo recto. Y eso nos indica que es un triángulo rectángulo. Y enfrente del ángulo recto tenemos una línea que es la más extensa. Es esta línea que es la más extensa del triángulo. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan cómo se llama? ¿Alguien recuerda cómo se llama? Que me la pueda poner ahí, que me la puede decir. Hasta les había puesto unos dibujos para recordarla. In English. No. ¿Cómo se llama? Díganme ustedes. Triángulo rectángulo, pero ¿cómo se llama el lado, Diego? Este lado más extenso del triángulo rectángulo, el que está siempre enfrente del ángulo de 90 grados. Este que está aquí tiene un nombre, este lado, hipotenusa, ya nos dijo, hipotenusa, acuérdense. El hipopótamo, el 10 y la bandera de Estados Unidos les había puesto yo, hipotenusa. Entonces vamos a tener la hipotenusa, es ese lado más largo. ¿Cómo lo identifico? Recuerden siempre, enfrente del ángulo de 90 grados, ahí está la hipotenusa. Después, obviamente es todo el lado, de aquí hasta acá. Yo nomás marqué parte con rojo, pero es todo ese lado. Ahora, los demás lados tienen un nombre, que se les llama, tiene un nombre muy extraño, se llama catetos. Catetos, ¿verdad? Hipotenusa y catetos. Pero cuando hablamos de funciones trigonométricas, estamos hablando de ángulos. Y por ejemplo, yo aquí marqué el ángulo que está acá arriba, que es el ángulo A. Si yo quisiera nombrar estos catetos en relación al ángulo A que está ahí, fíjense bien qué ocurre. Al cateto que está enfrente de este ángulo A, es decir, está el ángulo A, el cateto que está enfrente, este lado que está enfrente, este que estoy marcando aquí, ese lado se le llama cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque está del otro lado del ángulo. Está el ángulo, cateto opuesto. Y el cateto que forma el ángulo, este cateto que está aquí, que forma el ángulo junto con la hipotenusa, ya vimos ahí, ya vimos que la hipotenusa es esta. Entonces, el cateto que se forma con la hipotenusa, que forman el ángulo, ese cateto se llama cateto adyacente. Lo voy a poner aquí abreviado. Entonces, cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Pero es en referencia al ángulo A. Vamos a irnos a verlo del otro ángulo, el ángulo B. La hipotenusa se mantiene donde mismo. Recordemos, ángulo de 90 grados y enfrente, frente del ángulo de 90 grados está la hipotenusa. Entonces la hipotenusa se mantiene igual, está donde mismo. Pero, como ahora estoy hablando del ángulo B, el cateto opuesto del ángulo B, que este es el ángulo que está aquí marcado, su cateto opuesto es, obviamente, como lo dice, el que está enfrente. Este es el cateto opuesto del ángulo B. Y el cateto opuesto del ángulo A lo teníamos acá abajo. Si se fijan, cambió porque ahora me estoy refiriendo al ángulo B. Y el cateto adyacente es ese que hace el ángulo. Cateto adyacente, aquí está. Ponemos cateto adyacente. Es el que hace el ángulo junto con la hipotenusa. Entonces, si me estoy refiriendo al ángulo A, si me estoy refiriendo a este ángulo, el cateto opuesto es el que está enfrente. El adyacente, el que hace ese ángulo. Y luego, acá me estoy refiriendo al ángulo B. Cateto opuesto, el que está enfrente. Cateto adyacente, el que hace el ángulo. Este con este. Entonces, esto está claro, ¿verdad? Sí está fácil identificar cuándo es un cateto opuesto y cuándo es un cateto adyacente, ¿verdad? Como lo dice su palabra, opuesto, opuesto, el que está enfrente. Entonces, vamos allá ahora sí a
ver lo siguiente. Las razones trigonométricas que ustedes vieron fueron tres: seno, coseno y tangente. Y nos decían que la relación que había de seno era del ángulo seno, el seno del ángulo tal, digamos, del ángulo de 0 a 90 grados, era opuesto sobre hipotenusa. El opuesto sobre hipotenusa. Coseno venía y aquí tangente. Antes de tomarlas, una opción que ustedes tienen, obviamente siempre es el dios Google. Ustedes ponen funciones trigonométricas y aquí encuentran todo tipo de imágenes donde vienen esas funciones, que son estas que están aquí. Pero en el examen de la prepa no van a poder entrar, ¿verdad? Google, les quitan el celular. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer este truco o este tip que a mí me enseñaron y que me ha servido mucho de cómo recordar cómo son las funciones trigonométricas. Ustedes siempre van a hacer seno, coseno y tangente, ya saben. Seno con tan. Seno con... Perdón, seno cos tan. Seno, coseno y tangente. Y vamos a poner lo siguiente. Para recordar cómo era la relación que había, vamos a recordar la Coca-Cola, que es la bebida favorita de este canal, de esta videollamada. Vamos a poner Coca separado y luego en el de abajo ponemos Coca. Otra vez. Coca, Coca. Y aquí ponemos, como hacemos después de tomar la Coca, hip y hip. ¿Verdad? Coca, Coca, hip, hip. Y a mí me enseñaron así, yo me acordaba siempre. Seno, coseno, tangente. Coca, Coca, hip, hip. Y ya las tenía yo aquí. Ya tenía yo mis funciones trigonométricas, mis razones. Entonces tengo yo aquí que seno opuesto sobre hipotenusa, ya lo tengo aquí. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, ya lo tengo acá. Tangente opuesto sobre adyacente, y aquí está, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, siempre que digan las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, ¿cómo son? Coca, coca, hip, hip. Y no se les va a olvidar. Ahora, si ustedes están en un problema, ahora imagínense, están en la preparatoria en un problema y viene este. La inclinación de los rayos solares en cierto momento es 38 grados, ahí está. Si un árbol tiene 3.5 metros de altura, como el dibujo, la pregunta es, ¿cuál es la sombra del árbol? Siempre, antes de empezar a analizar el problema, voy a hacer mi tablita. Voy a acordarme seno, coseno, tangente, coca, aquí está, coca, coca, abajo, hip, hip, ahí está. Y yo ya esa tablita ahí la voy a tener. Esa tablita me va a servir. Yo ahí la voy a tener mi tabla de razones. Me voy a ir después al problema y ahora sí vamos a analizar. Y se van a acordar, es problema de funciones trigonométricas. El profe dijo que aquí siempre es con triángulo rectángulo. Siempre es triángulo rectángulo. Entonces vamos a descubrir aquí el triángulo que está escondido. Vamos a dibujarlo. Y ahí está. Faltaba ese lado para que se viera ya como un triángulo que viene siendo el árbol, la altura del árbol. Y ese lado ya vemos cuánto mide. Mide 3.5 metros. Bueno, eso ahorita nos va a servir. Y tenemos el ángulo de 38 grados que está aquí. Lo voy a remarcar, por si no lo ven. Y ahora sí, vamos primero a identificar la hipotenusa. Identificamos la L, el ángulo de 90. Aquí está la L, ángulo de 90. Entonces, esta línea que está enfrente, ahí, esta amarilla que está aquí, es la hipotenusa. Yo la voy a nombrar para no perderme. Hipotenusa. Ahora, ustedes díganme, tengo ahí yo que cateto adyacente. Ok, cateto adyacente, ¿qué es? Dime tú, Said, ¿el cateto adyacente es la altura del árbol o la sombra que proyecta el árbol? Porque me pusiste ahí K hipotenusa. Ya te entendí. No te faltó el slash. Ya nos dijo ahí la respuesta. Vamos ahí. Ya vi que sí es de agua, como dijiste. Vamos a ver primero. Dice aquí, ángulo de 38 grados. Vamos a ver Vamos a ver este lado, que está aquí. Es, con referencia al de 38 grados, ¿es cateto adyacente
o es cateto opuesto, de este de 38 grados. El adyacente, gracias ahí. Y la sombra proyectada, aquí lo voy a poner, la sombra que proyecta entonces, como está enfrente del lado, es cateto opuesto. Pero ahora quiero que ustedes analicen bien y se fijen que la información que nos da es el cateto adyacente, que mide 3.5 metros. Y lo que nos pide es el cateto opuesto, la sombra proyectada. Entonces, no nos está pidiendo la hipotenusa. La nombré para identificarla, pero no me va a servir. Entonces, yo voy a tener que usar una función trigonométrica donde se use la coca, donde haya cateto opuesto y cateto adyacente. Me voy a ir a mi tabla y voy a empezar aquí. Seno usa cateto opuesto y hipotenusa. Entonces, no lo voy a utilizar. Coseno utiliza cateto adyacente y hipotenusa. ¿Esa me sirve? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿ese ya me servirá? ¿Sí? ¿Seguros? Pero si no me está pidiendo ni la hipotenusa y no me está dando ni cuánto vale la hipotenusa, entonces no me va a servir. Me va a servir tangente. ¿Por qué tangente? Porque en el problema me están dando el cateto adyacente que mide 3.5 metros y me están pidiendo el cateto opuesto de 38 grados, que es la sombra. Entonces, esta, como dicen los del FIFA, me sirve, ¿verdad? Me va a servir la tangente. Va llegando Prof. María Guadalupe Mata. Entonces, esa es la que me va a servir. Me sirve. Y voy a poner, entonces, como ya tengo esta, me la voy a traer para acá, me la voy a traer para acá, Voy a poner aquí entonces tangente, y en este caso, ¿de qué ángulo? El ángulo es 38 grados. Tangente de 38 grados. Y voy a poner lo que me indica la función, que yo ya la puse, que era coca, ¿verdad? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Tangente de 38 grados. Si son unos genios y se aprenden todas las funciones, bien. Pero si no, puedo una de dos. Irme acá al buscador de Google y poner, por ejemplo, una tabla de funciones. Y si se fijan, aquí dice, bueno, aquí no, ahí voy, Said, ahí voy. Ya te vi, pero ahí voy. Vamos primero a sacar la tangente de 38 grados. Tangente de 38 grados. Me voy a ir a 38 grados. 38 grados, 38 grados. Aquí está 38 grados. La tangente es .781. A lo mejor no se aprecia mucho ahí, pero la otra opción, porque la otra opción es esta. Calculadora científica que todos los celulares smartphone tienen. Y lo único que voy a poner es tangente de 38 grados igual a, ahí está, lo mismo, .781. Puedo usar mi tabla donde vienen todas ya las relaciones o la calculadora científica. Tangente de 38 grados, .781. Entonces ya no voy a poner la tangente de 38, sino voy a poner .781. Y ahora sí lo que dijo Said, ponemos cateto opuesto, que es el que no tengo, que viene siendo la sombra, y cateto adyacente, que ya me dijo Said, que es 3.5. Entonces, en lugar de poner cateto adyacente, voy a poner lo que vale, que es 3.5. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Bien sencillo. Esto es lo más sencillo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, cuando despejábamos una ecuación, pasábamos a un lado todos los términos que estaban junto a la variable que queríamos encontrar. Aquí queremos encontrar cateto opuesto. Aquí queremos encontrar el cateto opuesto es lo que queremos encontrar. Entonces, si el cateto opuesto es lo que queremos encontrar, lo que nos estorba es este 3.5 que está aquí. Ese lo vamos a mover. Si está del lado derecho, está dividiendo, del otro lado, ¿cómo pasaría del otro lado? Díganme ustedes. ¿Cómo pasaría el 3.5? Multiplicando. Gracias, Said. Entonces, pasaría multiplicando. Quedaría entonces de la siguiente manera. .781 que multiplica al 3.5
Eso sería igual a ¿qué? A lo que quedó del otro lado. Y del otro lado quedó cateto opuesto. Y entonces ya nada más nos quedaría hacer esa multiplicación. Háganla y díganme cuánto es. Puedo usar calculadora, ¿eh? Nada más me ponen que hicieron esta operación. 0.781 por 3.5 y cuánto les dio. Está bien, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Viene hasta 6, yo usé 3, pero si usan 4, no pasa nada. ¿Sí les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? A lo mejor ya me lo pusieron acá, yo no vi. Ah, discúlpenme, sí, 2.73, gracias. 2.73. Entonces, esto es lo que mide la sombra. La sombra mide 2.73, la sombra del árbol. Pero quiero que recordemos cuál fue el procedimiento porque vamos a hacer otro igual. Recuerden qué fue lo que hicimos. Hicimos nuestra tabla seno, coseno, tangente para tenerlas ahí y ya después identificamos la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto del ángulo que nos están dando. Recuerden que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo y el cateto adyacente el que hace el ángulo. Entonces vamos al siguiente problema. Por ahí en su actividad que envié venía un problema de una portería. Lo recordarán porque ya lo había puesto anteriormente. Ese me lo van a omitir, por favor, porque ese es con teorema de Pitágoras. Si alguien lo hizo, que por ahí alguien me mandó la actividad, si alguien lo hizo, está bien, pero estamos viendo funciones trigonométricas, entonces no era necesario hacerlo. Vamos a ir al siguiente. 2.73 entonces quedó la altura del árbol. Este problema viene ahí en su actividad. Y nos vamos a ir al de abajo, que viene siendo el del pino. Y vamos a hacer lo mismo. Y quiero que hagan ese análisis siempre. A lo mejor después se van a ir acostumbrando y van a decir, bueno, ya no es necesario. Pero sí, háganlo en los primeros problemas. Ver primero cuál es el ángulo de 90 grados. Y recordemos que aquí está el ángulo. Entonces la hipotenusa es el que está enfrente. Ese lado que está enfrente de la hipotenusa. Ya tenemos aquí. Hipotenusa. Ahora sí, me están dando este ángulo. Yo me voy a basar en este ángulo. El opuesto siempre es el más fácil porque es el que no está haciendo el ángulo, es el que está enfrente. El opuesto es la altura del pino. Cateto opuesto. Ahora me lo están pidiendo la altura del pino. Y el cateto adyacente es 18 centímetros. 18 metros, perdón. Cateto adyacente. Ahora, eso es lo que ustedes están haciendo siempre. Cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Nos vamos a ir al de arriba. Quiero que ustedes vean y van a decir, profe, pero aquí era cateto adyacente, ese que estaba ahí. Y es el mismo triángulo, si se fijan. Recuerden que estamos hablando en referencia al ángulo. Ahorita estamos hablando de este ángulo que se forma acá. Y ahora estamos hablando de este ángulo de 62 grados que está aquí. Entonces, como estoy refiriéndome a este, ahora el opuesto, pues es el que está enfrente del de 62. Y el adyacente, este que está aquí. Ahora, lo mismo. No me dan la hipotenusa. No me la piden tampoco, entonces ni la voy a usar. La tacho. Ya no me va a servir. Me sirve coca. Y me fijo cuál de las tres tiene coca. Coca hip, no. No me sirve. Esta sí. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y si se fijan es el mismo problema. Es igualito. Entonces voy a hacer tangente, pero ahora de 62 grados. ¿Cómo voy a obtener la tangente de 62 grados? Díganmelo ustedes. Sáquenla con la calculadora. O sí, con la calculadora porque va a estar difícil que busquen ahorita una función para que me digan cuál es tangente de 62 grados. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Busquen ustedes tangente de 62 grados y díganme cuánto es. .880. Dice Said 1.880. Yo como quiera voy a corroborar aquí en mi tabla de funciones. Tangente de 62 grados, aquí está, exactamente, 1.880, ahí está. Ya no lo había dicho Said. Entonces, sí es. Bueno, entonces van a hacer lo mismo. Sustituimos la tangente, que ya nos la dijo Said. Sustituimos el cateto adyacente, que ya sabemos cuánto es, que es 18. Y nos quedaría el cateto opuesto y hago lo mismo. Paso multiplicando para el otro lado.
ese se los dejo a ustedes de tarea porque voy a pasar a otro problema. Hasta aquí, ¿tienen dudas? ¿Tienen dudas? Sobre todo en lo que les dije, que a veces nos confundimos de cómo identificar los catetos. ¿Pero hay dudas? ¿Tendrían dudas? ¿Dudas? Si no, nos vamos al siguiente problema. Paso entonces al siguiente. Bueno, sin miedo al éxito, vámonos al siguiente. Vamos al siguiente. El siguiente no viene. El siguiente no viene aquí. El siguiente no viene en su libreta. En su actividad. Pero lo voy a añadir aquí. Permítanme, no sé dónde está. Ya lo tenía aquí listo. A ver. Permítanme un segundo. ¿Dónde está? Aquí está. Ya lo encontré. Más permítanme, ahorita les comparto. Compartiendo. Ahí estamos. Ahora sí, tenemos este problema. Nos pide el valor de X. ¿Qué hay que hacer primero? Lo mismo que el problema anterior. Siempre hacer coca. Bueno, esa obviamente desde el primer problema pues lo voy a tener. Entonces voy a tener ahí seno, coseno, tangente, coca, hip. Y voy a tener mis funciones. Ahora sí, igual voy a hacer lo mismo. Sé que suena repetitivo y van a decir, profe, pero es que ya lo sé, pero habrá quien todavía tiene dudas. Tengo mi triángulo rectángulo, hago el ángulo de 90, donde está la L, recuerden la L de libres y locos, y ponemos una flecha hacia adelante y ahí encontramos la hipotenusa. Entonces, en este caso, la hipotenusa ahora sí no la dan, ahora sí no la están dando, entonces es 36 centímetros, o unidades. Y ahora sí vamos a nombrar los catetos. Sé que este es un cateto y este también, pero los vamos a nombrar en referencia a este ángulo que nos están dando. El de enfrente es cateto opuesto. Y el que hace el ángulo es cateto adyacente. Ahora sí, me están pidiendo el cateto opuesto y me están dando la hipotenusa. Ahora sí, el cateto adyacente no tiene nada que ver. Díganme ustedes, ¿cuál de las tres funciones trigonométricas es la que voy a usar? ¿Cuál de las tres funciones trigonométricas voy a usar? ¿Seno, coseno o tangente? A ver, puerta número 1, puerta número 2 o puerta número 3. Número 3 dice, vamos a ver, fíjense bien, vamos a ir descartando. El problema me pide el cateto opuesto de 28 grados y me dan como información nada más la hipotenusa. Entonces tengo que usar una función donde haya hipotenusa y donde haya cateto opuesto. Porque el cateto adyacente ni me lo dan ni me lo piden. Entonces vamos a ver aquí tangente. Para empezar, que tenga hipotenusa. ¿Tiene hipotenusa? No me sirve. Necesito que tenga hipotenusa, entonces está entre seno y coseno. Pero necesito que tenga hipotenusa y que tenga cateto opuesto. Que tenga hipotenusa, aquí lo marco, y que tenga cateto opuesto. Coseno tiene cateto adyacente y dijimos que esa no nos lo pide ni lo tenemos, entonces lo descarto. Yo voy a usar entonces seno. ¿Por qué? Porque me piden, este es el que me piden y este es el que tengo, que mide 36. Entonces, si se fijan, fuimos descartando las funciones. ¿Por qué? Porque lo que nos piden era cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, la única función que tiene cateto opuesto e hipotenusa es seno. Por eso coseno y tangente no las vamos a usar. Entonces nos vamos a ir ahora hacia la sustitución. Seno, ¿de cuántos grados? De 38 grados. Entonces voy a poner sen
Sen de 38, de 28, perdón. Qué feo 2. De 28 grados. Qué feo estoy escribiendo. De 28 grados, ahí está. Seno de 28 grados es igual, y nos vamos a ver, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y lo que nos piden es el cateto opuesto, entonces no tengo esa información. Voy a sustituir, en lugar de seno de 28 grados, voy a sacar el seno de 28 grados. Me voy a ir a mi calculadora. Díganme ustedes cuánto es seno de 28 grados. Seno de 28 grados. ¿Cuánto es seno de 28 grados? Díganme. En la calculadora dice sin. Sin, cos y tan. Entonces está en English, sin. Entonces ahí ya, si se fijan, ya puse sin y se puso la palabra seno. Entonces, sin de 28 grados. Doy igual y me da, si está bien, 0.469. Seno de 28 grados, vamos a ver aquí. 0.469, sí. En su calculadora les dio, revisen que les haya dado 0.469. Entonces, en lugar de seno de 28 grados, yo voy a poner punto, se me olvidó, 0.469. Punto 469. Ahí está, punto 469. Y esto es igual al cateto opuesto que no tengo, que es el que me están pidiendo, sobre hipotenusa. Esa sí la tengo, la hipotenusa dice que es 36. Y si se fijan, nos quedó igualito que el problema anterior, donde yo voy a pasar este 36 para acá. ¿De qué forma? Multiplicando. Si está dividiendo, dijo Said, pasa multiplicando. Entonces, punto 469, que multiplica a 36, eso sería igual al cateto opuesto. Cateto opuesto. Y hacemos la multiplicación. Vamos a ver cuánto nos da. Punto 469 por 36. Es 16.884. Esa es la medida de este lado que está aquí, X. Recuerden que cuando hablamos, este es el resultado. Recuerden que cuando hablamos de funciones trigonométricas, siempre les van a dar un lado y un ángulo. Entonces, ustedes van a ver aquí que les están dando el valor de la hipotenusa. Ya con eso sé que voy a usar una de estas dos. Ya nada más hay que ver qué me están pidiendo. Si me están pidiendo el cateto opuesto o el cateto adyacente. Como me piden el opuesto, entonces usé seno. Por eso es importante identificar siempre cuál es el cateto opuesto y el adyacente, que depende siempre del ángulo al que estoy hablando. Recordemos acá arriba, en la primera hoja, que como estábamos hablando del de 38 grados, el opuesto era la sombra, el que está acá. Y el adyacente pues era la altura del árbol. Pero acá, en este problema, el opuesto es la altura del pino. El opuesto es la altura del pino. ¿Por qué? Porque estamos hablando del de 62 grados que está acá del lado izquierdo. Este que está aquí, se lo estoy marcando con una flecha. Ese que está ahí. Entonces siempre va a ser importante identificar. Por último, antes de irnos, nos quedan 10 minutos, quiero mostrarles qué ocurre cuando se encuentran con una situación como la siguiente. Es probable que cuando estén haciendo estos problemas, a lo mejor no en los que envié, pero sí en algún otro problema, ya sea en el examen de la prepa o no sé, que les quede de esta manera, les quede punto, digamos 1.8 es igual, y luego les pongan aquí cateto opuesto, perdón, les salga aquí 7. No, vamos a dejarle el 7. 7 entre cateto adyacente. Esto es lo que les puede ocurrir. Fíjense bien, es diferente. En todos los problemas que hicimos, siempre el que buscábamos estaba acá arriba. Cateto opuesto, aquí cateto opuesto,
En este también, el cateto opuesto quedaba arriba. ¿Qué pasa? Que ahora estoy buscando el adyacente y me quedó así ¿cómo se dice? Mi sustitución. Fíjense qué va a ocurrir. Es bien sencillo. Lo voy a hacer paso por paso, pero después se van a dar cuenta que no es necesario hacer tantos pasos. Vamos a ver. Lo primero que tendría que hacer es lo que ya dijimos. Este cateto adyacente lo voy a pasar para el lado izquierdo porque está dividiendo. ¿Cómo pasaría del otro lado? Multiplicando. Me quedaría 1.8 que multiplica, en este caso, al cateto adyacente es igual a 7. Eso me quedaría. Pero yo necesito, recuerden, que el cateto adyacente quede solo. Entonces, el cateto adyacente lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar del lado izquierdo y el 1.8 lo voy a pasar para el lado derecho. ¿Cómo pasaría? Pasaría dividiendo. Si está multiplicando al cateto adyacente, del otro lado pasaría dividiendo. Entonces me quedaría ahora sí solo el cateto adyacente es igual a 7 y luego entre 1.8. Pero si se fijan, en lugar de hacer ese movimiento, en lugar de estar haciendo todo eso, yo puedo reducirlo o resumirlo más bien y decir, por ejemplo, que el 1.8, si se fijan, lo único que hice fue cambiarlo de lugar o intercambiarlo de lugar por el cateto adyacente. Si se fijan, solo cambiaron de lugar. Si omitimos esto que está aquí, lo único que pasó fue que cambiaron de posición. El cateto se puso donde estaba el 1.8 y el 1.8 donde estaba el cateto adyacente. Esto ocurre cuando estoy buscando el de abajo, cuando estoy buscando el de abajo, porque en los problemas que vimos, estoy buscando el de arriba. Y de hecho en la televisión todos venían el de arriba, por eso lo estoy tomando así. Pero en caso de que yo requiera encontrar el de abajo, entonces lo único que hago es intercambiar. Aquí está la explicación de por qué lo acabo de tachar, pero ahí está la explicación de cómo llegamos a intercambiar de lugar. Eso prácticamente sería